Y ahora vamos a hablar de 10 herramientas tecnológicas que nos van a permitir llevar nuestro teletrabajo a otro nivel. Veremos que en muchas ocasiones no podemos emplearlas todas e incluso algo que es muy importante es que no existe un santo grial con respecto a qué tipo de producto tenemos que contratar para cada tipo de herramienta. Es decir, no hay ninguna herramienta perfecta para el teletrabajo. Yo que llevo más de 15 años teletrabajando, pues realmente me he dado cuenta de que hay muchísimas herramientas en el mercado y no todas son completas. Es decir, para ciertas áreas incluso la combinación entre ellas nos permite llegar mucho más lejos. Así que vamos a iniciar con la primera, que es el email. El email, de hecho, fue la primera herramienta tecnológica junto a la web que nació con esta odisea de Internet. Es decir, el email en el año 91, pues realmente ha sido una pieza clave en este nuevo universo de Internet y sigue siendo tremendamente importante. ¿Qué tipo de herramientas tenemos dentro de Internet? Bueno, pues fundamentalmente herramientas vinculadas con el correo electrónico en la nube. Los grandes players, los grandes operadores son Gmail, que puede ser incluso gratuito, nos permite incluso Gmail, que es el líder actualmente en el mercado, poder contener en una cuenta gratuita de esta herramienta hasta 5 cuentas corporativas. 5 cuentas donde podemos incluso pues, llegar a vincularnos con el resto de herramientas de Google Suite, como por ejemplo el Google Calendar, el Google Fotos, el Google Drive. Es decir, podemos vincular Gmail a otras herramientas de la suite. También, por supuesto, Yahoo y Hotmail con Outlook, que sabemos que se han fusionado, pues son grandes herramientas que se encuentran en la nube. ¿Qué ventajas tiene el email en la nube? Fundamentalmente, rapidez, agilidad, seguridad y estar en múltiples dispositivos. Es decir, nos va a permitir poder consultar el correo electrónico en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que tengamos una conexión a internet, evidentemente, y cuando estamos viajando, por ejemplo, también podremos hacerlo. Y además, una gran ventaja es que cuando recibimos, por ejemplo, un archivo, un fichero, no colapsamos nuestra memoria en nuestro ordenador, en nuestra computadora, con gran cantidad de información, sino que incluso podemos directamente desde el email, sin descargar nada, poder enviarlo a la nube a través de herramientas como Google Drive. Es decir, la gestión documental es más sencilla. Otra gran ventaja que tenemos con respecto a estas herramientas en la nube es el hecho de que las búsquedas internas de cualquier tipo de palabra clave, cualquier tipo de asunto, va a resultar orgánicos, como trabajamos con Google. Es decir, al escribir ciertas palabras de forma errónea, esas herramientas nos van a sugerir búsquedas similares que tienen que ver quizás con lo que estamos buscando. Eso no ocurre con, por ejemplo, herramientas, software que tenemos directamente en nuestro dispositivo, como es Outlook, que cada día se está retirando más de las empresas porque es muy poco eficiente y además es más inseguro. Es decir, ese tipo de búsquedas no es tan relevante. La segunda herramienta es una herramienta de gestión de notas. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tener claro cuando estamos accediendo al trabajo en el día a día, sobre todo cuando estamos en casa, a tener un cierto orden, ir apuntando aquello que sea importante en nuestro día a día, y para esto tenemos dos grandísimas herramientas, una Evernote que tiene más años de vida y Google Keep, que es casi una copia de esta herramienta que pertenece, como sabemos, a Google y son ambas gratuitas. ¿Y qué nos van a permitir? Pues nos van a permitir algo tan mágico como esto. Nos van a permitir, por ejemplo, tener tanto en dispositivos móviles como en dispositivos en sobremesa, nos van a permitir, por ejemplo, crear esas notas de colores que tenemos muchas veces en un tablero y nos permite ordenar, moverlas, incluso compartirlas. Es decir, se puede hacer trabajo colaborativo. En este caso, en esta imagen, estamos viendo Google Keep. Es una herramienta muy desconocida, pero que aporta una enorme productividad personal, incluso de trabajo colaborativo, ya que todos los elementos que estamos publicando en esas notas podemos compartirlo, mejorarlo, reeditarlo y trabajarlo conjuntamente. Y además podemos ir moviendo continuamente todos estos elementos dentro de nuestro tablero para poder poner en orden, ya sea a través de colores o a través de incluso del orden físico, cuáles son los distintos tipos de elementos importantes que tenemos que realizar, las acciones que tenemos que realizar cada día.
Así que la gestión de notas es totalmente gratuita, tenemos herramientas fantásticas que en el caso de Google Keep incluso se vinculan con otras herramientas y esto nos va a permitir pues mucho mejor orden personal. Tenemos otro elemento fundamental que es la gestión documental. Tenemos dos grandes herramientas a nivel mundial, existen muchísimas otras, pero Google Drive, totalmente gratuita, tenemos hasta 15 o 14 gigas de capacidad de manera totalmente altruista. Sabemos que Google vive básicamente de nuestros datos, ¿no? De conocernos como personas. Así que Google Drive, fantástico, funciona muy bien. Y OneDrive, bueno, pues también es bastante positivo, pero bueno, es un poquito más costoso y tiene más limitantes a nivel del trabajo, digamos, grupal, en equipo. Pero ambas herramientas son muy buenas. ¿Qué nos permite la gestión documental? Pues nos permite crear, pues de alguna forma, un repositorio de contenidos que vamos a poder trabajar de forma colaborativa. Se olvidó eso de tener mis documentos en Microsoft Word o en Excel, porque eso no es nada eficiente. Estas herramientas, que son gratuitas, a veces quizás no pueden llegar al alcance que puede llegar un software como Excel, pero sí que es verdad que con ciertas aplicaciones, en este caso estamos viendo de mi panel que tengo Google Drive, estamos viendo que tenemos gran cantidad de elementos a través de plugins, a través de extensiones que nos permiten ampliar la capacidad que tiene esta herramienta totalmente gratuita. Por ejemplo, nos permite, trabajar en una presentación, en lo que sería tradicionalmente como un PowerPoint. Bueno, pues nos permite en un formato de presentación, o de dibujo, o de hoja de cálculo, o de incluso un documento escrito, ¿no? Bueno, pues ese tipo de formatos documentales pues podemos trabajarlo conjuntamente y en todo momento podemos ver lo que cada persona está aportando y tenemos incluso un historial donde podemos revertir cambios, podemos revisar cambios que se han realizado y podemos integrar muchísimas herramientas que están en la nube. Por ejemplo, a mí una que me encanta es la de creación de flujogramas, ¿no? Establecer esa serie de flujos para comprender un proceso. O por ejemplo, la de establecer referencias bibliográficas a aquello que estamos publicando, por ejemplo, en un libro que estamos publicando conjuntamente con profesores, o por ejemplo, un informe que debemos mandar al jefe, donde tenemos que tener ciertas referencias bibliográficas. Pues todo eso se hace de forma automática y al final nos hace tener mucha más potencia que los típicos software instalados en nuestra computadora, en nuestro ordenador, que tienen esos límites, ¿no? Donde no estamos trabajando conjuntamente en la nube. También es muy importante que siempre que trabajamos con gestión documental en la empresa tengamos una base de conocimiento. Una base de conocimiento, un knowledge base, es alguno de los archivos donde pongamos en orden, tenemos que tener mucho orden, tenemos que estructurar carpetas y subcarpetas para saber en ese documento madre, ese documento matriz, saber determinar dónde podemos encontrar cada elemento, ya que si trabajamos en la nube, por ejemplo con Google Drive, podemos tener, por ejemplo, una hoja de cálculo, una hoja en Excel, donde vamos a poder compartir ciertos archivos con ciertas personas que tienen ciertos permisos, tanto de edición, simplemente de lectura, y van a tener el link correspondiente internamente en Google Drive a esos archivos. E incluso muchas veces a elementos externos, ¿no? Porque sabemos que podemos colocar cualquier tipo de link siempre que esté todo en la nube. Esta gestión documental nos va a permitir ahorrar tiempos, es decir, con un solo documento vamos a tener como el mapa de dónde se encuentran todos los documentos de la empresa. Y también es importante saber que a base de ciertas intranets en ciertas compañías también podemos tener eso incluido. Pero esta herramienta es totalmente gratuita y la verdad que la potencia es muy buena.